Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto poder saludarles de nuevo aquí en día domingo. Podemos tener un tiempo especial para confraternizar y compartir también con todos nuestros amigos que nos están mirando a través de Facebook, a través del Zoom también a un nivel interno. Pero quería principalmente dar las gracias a cada uno de ustedes por conectarse cada domingo, por conectarse a los sermones que damos, a las lecciones, las clases, y también por estar compartiendo acerca de tantos testimonios, ¿no? Nuestra página de Facebook ahora está teniendo muchísimo contenido acerca de testimonios personales de las vidas transformadas que tenemos en la iglesia. Así que le invitamos también a que pueda participar de todo lo que está ocurriendo en la iglesia y también pueda ser parte de toda esta confraternidad. Acompáñame en una oración, por favor, y vamos a ir a nuestro sermón de esta mañana. Buenos días, Padre, queremos saludarte. Te damos gracias, Señor, por un día más. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos también en la fe, y con tantas personas que hoy escuchan y miran también, Señor, la página para poder recibir de ti un mensaje que les lleve también, Señor, a cambiar sus vidas. Te oramos porque la palabra, Señor, toque nuestros corazones el día de hoy y nos ayude a reflexionar y a tomar decisiones para cambiar y para hacer lo que tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, el tema que nos trae hoy día aquí al sermón de esta mañana se titula Agentes de Cambio. Agentes de Cambio. Y fíjese que este título no es un título rebuscado, sino más bien tiene que ver con quiénes somos los cristianos o a qué estamos llamados a ser los cristianos aquí en la tierra. Porque fíjese que toda la Biblia, por lo menos desde mi punto de vista, nos enseña, nos muestra que el pueblo de Dios es un pueblo que fue llamado, escogido por el Señor, pero no para pasar el tiempo aquí en la tierra, sino que para poder ayudar a las demás personas a ser influenciadas producto del estilo de vida que ellos llevaban y así pudieran otros también acercarse al Señor y pudieran cambiar. Entonces hoy vamos a enfocar todo nuestro sermón y nuestro tema en este asunto de la importancia de ser agentes de cambio, personas que ayudan a otros a cambiar, personas que cambian personalmente y que producto de su influencia también pueden ayudar a otras personas más a realizar y a desarrollar todos los cambios que ellos necesitan hacer en sus vidas. Fíjese en Mateo capítulo 5, si va conmigo por favor a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, Jesucristo está hablando a los discípulos acerca de quiénes son aquí en la tierra, de quiénes son y por ende de quiénes somos nosotros también acá, porque esta escritura, si bien es cierto, está hablando en un contexto en el primer siglo con los discípulos que estaban escuchando a Jesús en la montaña, ¿no? Esto se encuentra en el Sermón del Monte. Podemos también tomar todos estos principios para nosotros, porque muchos de nosotros hoy en día somos discípulos del Señor también, estamos viviendo una relación con el Señor y por ende somos cristianos. Ahora, si usted es cristiano, esta escritura es para usted. Si usted no es cristiano, esta escritura le está llamando a hacer un cambio en su vida. Le está llamando a comprometerse con Dios y a dejar de vivir de la manera en que usted está viviendo hasta el día de hoy y pueda empezar a llevar una vida que agrade al Señor. Fíjese por favor en Mateo capítulo 5, versículo 14 nos dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. Empieza hablando con esta declaración, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Esta es una gran declaración para los cristianos, para los discípulos que estaban escuchando a Jesús en ese momento, porque Jesús había empezado una revolución en la religión o en la forma en que las personas miraban y se relacionaban también con Dios en este momento. Y una de las cosas que Jesús le dice a sus discípulos que estaban tan atentos escuchándole es que ellos ya no eran personas normales, es que ellos ya no formaban parte de la comunidad que existía en ese tiempo a nivel religioso o a nivel social, sino que ellos eran un grupo de personas completamente diferentes y que tenían un rol importante también en la sociedad y en el grupo en el cual ellos estaban involucrándose, en el cual estaban involucrados. Entonces empieza diciendo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Y anteriormente, en el versículo 13, Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra. Dos declaraciones tremendamente importantes para la vida de estas personas. Porque cuando nosotros leemos las Escrituras y miramos, por ejemplo, a Pedro, a Juan, a los discípulos de Jesús, no eran personas que ocupaban un rol importante, por ejemplo, en la sociedad. Algunos de ellos eran
personas que tenían un oficio, como todos nosotros tenemos un oficio común y corriente, normal. Ninguno de ellos era dueño de empresa, ni gerente o alguien con mucha importancia en la sociedad, todo lo contrario. Eran personas comunes y corrientes, como usted y como yo, como muchos de nosotros que miramos hoy en día también la transmisión a través de Internet. Personas normales, personas comunes que tenían un trabajo, un horario de trabajo en el que se ganaban el pan, muchos de ellos con sudor, y algunos de ellos obviamente robando, ¿no? Porque había ladrones también en medio de esos discípulos que tenía Jesús. Pero Jesús está hablando ahora a estos hombres comunes y corrientes con defectos, sin ser personas muy especiales para el mundo, para el resto de las personas que los veían, y les hace una declaración tremenda. Les da una declaración tremenda para mostrar el compromiso que ellos debían tener con Dios. Y les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y fíjese, no es una declaración bonita, sino que es una declaración de Jesús acerca de la influencia que los discípulos tenían en ese tiempo hacia el resto del mundo. Pero es una declaración de influencia también hacia nosotros como cristianos. Porque si nosotros somos cristianos, si nos llamamos cristianos, si nos hemos convertido al cristianismo, entonces nosotros tenemos una responsabilidad sumamente importante en este mundo para generar una transformación en la vida de las personas. No hemos sido llamados, mis queridos hermanos, para formar parte de una iglesia. No hemos sido llamados para andar con la Biblia debajo del brazo. No hemos sido llamados para aparentar ser lo que no somos. Al contrario, hemos sido llamados para ser y hacer una diferencia en este mundo. Por eso somos agentes de cambio. Los cristianos somos agentes de cambio. La iglesia es un agente de cambio. Es una institución fundada por Dios que trae cambio a la vida de las personas, que ayuda a las personas a cambiar su carácter, a cambiar la forma en que viven, a cambiar el enfoque de sus mentes, a amar como nos compartían en la Santa Cena, a dar como nos compartían en la ofrenda, a ser generosos, a ser amorosos, a ser personas que influencian a otras personas y los guían a través de un proceso de cambio. Así que la iglesia no está para esconderse detrás de cuatro paredes, la iglesia está para mostrarse al mundo, para abrir las puertas y recibir a toda la gente que necesita escuchar el mensaje de Dios, para abrirse a las personas que hoy andan desesperadas, producto de su falta de esperanza. La iglesia está para eso, la iglesia no está para ser una institución bonita o para vestirse de manera elegante o para predicar tremendos sermones los días domingos, pero para vivir alejada de la sociedad del resto de la semana, no. La iglesia no fue creada para estar encerrada, la iglesia fue creada por Dios, por Jesucristo, para ir al mundo y hacer más discípulos del Señor, discípulos comprometidos con Cristo, comprometidos con el cambio, comprometidos con la sociedad, comprometidos con las personas que hoy más y más necesitan. Así que mis queridos hermanos, al llegar esta mañana a la iglesia, aunque estemos separados hoy en día y unidos básicamente por medio de una camarita, por medio de una pantalla, hoy la iglesia continúa siendo y será, hasta que Jesucristo venga por nosotros, agente de cambio en este mundo. Luz para el mundo, sal para la tierra, el ingrediente que todas las personas necesitan para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y continúa el versículo 15 en adelante, hablando el Señor aquí en Mateo capítulo 5. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Sabe? Antes de ser cristianos, muchos de nosotros estábamos acostumbrados a vivir nuestras vidas encerradas como en un cajón. No teníamos mucho que mostrar, la verdad, y no queríamos mostrar mucho de nosotros tampoco, porque teníamos miedo de exponer la calidad de personas que somos. Pero fíjese que una vez transformados, una vez cambiados por Dios, dice la Escritura que no podemos escondernos. Nosotros no nos podemos esconder de las demás personas. Es más, estamos al ojo público. Somos personajes públicos. Cada cristiano es un personaje público. Es un agente de cambio, un agente de transformación, una persona que influencia a los demás para que hagan lo que Dios está haciendo en sus propias vidas.
Por eso la Escritura dice, una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Es absurdo que se construya una ciudad en la colina, en la parte más alta de una colina, para esconderla de todos los demás o para apartarla de todos los demás. Al contrario, una edificación así se construye principalmente para que todos los demás puedan ver y admirar esa construcción, las cosas que están ocurriendo ahí. Asimismo, la iglesia, mis queridos hermanos, la iglesia no está para estar escondida, la iglesia no está para estar formada en un lugar apartado de toda la gente. Al contrario, la iglesia está para mostrarse al mundo, para abrirse al mundo, para ayudar al mundo a cambiar y ser como Jesús nos enseña en las Escrituras. Así que no estamos para escondernos. Si un cristiano se esconde, pues entonces no está viviendo realmente el llamado de Dios, porque no hemos sido llamados para escondernos. No hemos sido llamados para esconder la realidad de nuestras vidas, al contrario, hemos sido llamados para mostrar quiénes somos, para mostrar el cambio que el Señor ha hecho en nosotros, para gritar al mundo lo que hemos hecho y todo lo que Dios ha cambiado en nosotros. El versículo 15 dice, enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. ¿De qué sirve tener una lámpara cuando se corta la luz, por ejemplo? Se va la electricidad. ¿De qué sirve tener una lámpara en casa? Encenderla si la vamos a cubrir para que no ilumine nada. Es absurdo creer que un cristiano no puede mostrar los cambios que Dios ha hecho en su vida. Es absurdo esconder lo que Dios ha hecho en nosotros. Al contrario, estamos en este mundo precisamente para mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por el contrario, dice la Escritura, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y obviamente, la luz existe para mostrar lo que está escondido en la oscuridad. Es más, cuando Jesús vino aquí a la tierra, la Escritura nos dice en Juan capítulo 1, que las personas no quisieron seguir a Jesús y lo rechazaron básicamente porque Él les mostraba lo que estaba mal en ellos. Jesús era el referente de la perfección, de la pureza, de la santidad, de la rectitud, de Dios pero en hombre, aquí en la tierra. Y la gente al mirar a Jesús obviamente se incomodaba por lo que veía. Y es lo mismo que debe pasar con nosotros. La gente debe incomodarse de nuestra presencia en los lugares donde estamos. Debe incomodarse no porque somos pesados o porque tratamos mal a la gente, no, todo lo contrario. Debe incomodarse por nuestra rectitud, por nuestra santidad, por nuestra manera de amar y de relacionarnos unos a otros, por la manera en que tratamos a la gente. La gente debe sentirse incómoda al ver un cristiano, al saber que somos personas de fe, de honestidad, de integridad. La gente debe incomodarse cuando se da cuenta que nosotros llegamos a un lugar y no vamos a ser corrompidos por las mismas cosas que otros son corrompidos. Que nuestro testimonio, que nuestra palabra es válida, que nuestros compromisos se cumplen. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Un cristiano no puede esconderse de los demás. Todo lo contrario, un cristiano debe brillar delante de todos para que las personas puedan ver las buenas obras nuestras y alaben al Padre que está en el cielo. Sí, el mundo necesita ver hombres y mujeres cristianos que hacen buenas obras. No para que nos alaben a nosotros, sino para que alaben a Dios que está en el cielo. Imagínate el impacto de una persona que ha vivido toda su vida en pecado. Y de un día para otro esa persona cambia porque Dios lo ha transformado. Obviamente las personas van a empezar a criticar a ese hombre, van a decir, ya se volvió un cristianito, ya viene con sus hipocresías, porque la mayoría de las personas dice que la iglesia está llena de hipócritas. Y la verdad es que no está lejos de la realidad, porque la iglesia está llena de muchas personas hipócritas que han sido restauradas por Dios. Y esto es algo que hablábamos hace unos días con algunos hermanos en la confraternidad. Porque fíjese que se nos presentaba el caso de un familiar que le decía a uno de los miembros de la iglesia que no quería saber nada de la iglesia porque la iglesia estaba llena de hipócritas. Obviamente cuando uno le habla mal de su iglesia se siente incómodo, pero la realidad, mis queridos hermanos, es que el mejor de nosotros los cristianos, como un maestro de nuestra iglesia dice, el mejor de nosotros en realidad es un desastre. Porque no hay uno de nosotros que no tenga un pasado lleno de pecado, infidelidades, adulterios, violaciones, prostitución, tantas cosas que algunos de nosotros hemos vivido en el pasado, mentiras, robos,
Hermanos, ninguno de nosotros ha llegado a la iglesia por ser bueno. Así que cuando la gente critica al cristianismo porque está lleno de hipócritas, pues no debemos ofendernos. Es la verdad. La iglesia está llena de gente que ha sido hipócrita, incluso que hoy día mismo sigue viviendo la hipocresía de una vida religiosa, porque aún en el primer siglo ocurría así. Muchos cristianos tienen el título nada más, pero viven de manera hipócrita. Y algunos de nosotros que estamos más comprometidos con el Señor, en algunos momentos, aún sin darnos cuenta, nos hemos transformado en personas hipócritas, en personas que predicamos un mensaje, pero vivimos una vida completamente distinta. Y Jesús, mis queridos hermanos, nos ha llamado a nosotros a ser agentes de cambio. Personas que muestran los cambios que Dios está haciendo en su vida, no para vanagloriarse, no para sentirse orgullosos de esas cosas, producto del esfuerzo personal, no, sino para que las personas vean lo que Dios es capaz de hacer. Recuerdo siempre el caso de una pareja que tenemos en nuestra iglesia. Hermanos fieles que sirven al Señor con todo su corazón, que son generosos, que son amorosos, que ayudan y que sirven tanto a las personas en la iglesia y fuera de la iglesia también. Y una persona les decía que era imposible que uno de ellos cambiara. Un especialista incluso en temas de salud emocional les decía, es imposible que esta persona cambie, no va a cambiar, le decía. Y fíjese que Dios hizo el cambio en ese hombre. Y esta pareja, esta familia ahora tiene una relación muy diferente a la que tenía años atrás, pero fue porque Dios influyó en sus corazones y ellos se dejaron influir. Los cristianos debemos dejar que Dios influya en nuestras vidas cada día para mostrar cada día la luz del Señor en nosotros. Nuestra influencia como cristianos, mis queridos hermanos, en la vida de las personas que nos ven y que nos rodean es tremendamente importante. Si somos padres de familia, por ejemplo, nuestra influencia como cristianos en nuestros hijos es tremendamente importante. Es más, si alguno de nosotros es cristiano y el cónyuge de alguno de nosotros no es cristiano, dice la Escritura en Pedro, que debido al comportamiento de la esposa cristiana, esa influencia puede llevar al esposo no cristiano a convertirse. Y obviamente lo hemos visto hacerse realidad en la vida de muchas parejas hoy en día en la iglesia. Entonces no se trata de ocultar los cambios que Dios está haciendo en nuestra vida. Al contrario, se trata de mostrar todo lo que Dios ha hecho en nosotros y predicar acerca de todo lo que Dios ha hecho también en nosotros. Tenemos un rol activo en la transformación de las personas que nos acompañan en el trabajo, por ejemplo. Estoy leyendo hace poco tiempo atrás un libro que me está ayudando tanto a cambiar mi mentalidad acerca del cristiano y el trabajo, porque muchas veces los cristianos nos desconectamos de Dios y de la vida cristiana cuando marcamos nuestra tarjeta, cuando firmamos la asistencia o cuando entramos a nuestro lugar de trabajo. Muchas veces los cristianos nos olvidamos que somos cristianos de 8 a 5 de la tarde, o de 8 a 4, o de 7 a 3, de acuerdo al horario de trabajo que tenemos. Algunas veces nos olvidamos que somos cristianos y que somos luz y que somos sal para todos los demás y tratamos de una manera inadecuada a nuestras compañeras de trabajo o a nuestros compañeros de trabajo, o nos comportamos de una manera hipócrita en el mismo trabajo. Mentimos, ignoramos lo que Dios dice. Dejamos de ser cristianos. Y yo me pregunto, y me preguntaba, por ejemplo, cuando leía este libro, y aprendía también acerca de tantas cosas que necesitamos hacer los cristianos en nuestros lugares de trabajo. Es muy fácil, por ejemplo, para nosotros, si somos hinchas o si seguimos a un equipo deportivo, ponernos la camiseta del equipo deportivo. Incluso en los lugares de trabajo, algunos llevan una foto que tienen con su camiseta del equipo deportivo y la ponen ahí para enorgullecerse y mostrar a todos los demás que son de un equipo o del otro. Incluso eso genera controversia entre las personas porque algunos siguen a un equipo y otros siguen al otro y empiezan a charlar y se arman discusiones e incluso se arman buenas conversaciones y se construyen amistades en torno a una camiseta de equipo deportivo. Pero ¿cuántos de nosotros en el trabajo tenemos nuestra Biblia? ¿Cuántos de nosotros en el escritorio de nuestro trabajo tenemos nuestra Biblia o tenemos la fotografía del
de nuestro bautismo, tenemos la imagen de nuestros hijos acompañándonos en el bautismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese diploma que nos han dado en reconocimiento por nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros realmente mostramos que somos cristianos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de la universidad? Al contrario, muchos de nosotros en el trabajo, la universidad, la escuela o donde sea que estemos, ocultamos la luz que tenemos. Dejamos de influenciar a nuestros jefes, dejamos de influenciar a las personas que dirigimos, dejamos de influenciar a las personas que trabajan a nuestro alrededor, porque muchas veces nos olvidamos que somos cristianos los 24 horas del día y los 7 días de la semana. Pero no debe ser así entre nosotros, queridos hermanos. La iglesia no está para ocultarla en el lugar del trabajo. Somos cristianos todo el día, toda la noche, cada día del año y cada día de la semana. Estemos en el parque, estemos en la cancha de fútbol, estemos compartiendo un asado, una parrillada, seguimos siendo cristianos. Nuestra influencia como cristianos en la vida de las personas debe ser constante. Si usted maneja un taxi, por ejemplo, usted es cristiano cuando conduce su taxi y debe tratar a las personas como un cristiano las trata. Y debe ser puro, y debe ser santo, y debe apartarse del mal para poder ayudar a esas personas que se suben a su taxi y les influencie con su actuar. Si usted es profesor o profesora, si usted es gerente, director de empresa, usted sigue siendo cristiano en el lugar de su trabajo. No lo olvide, no lo olvide. No deje que su influencia cristiana sea cubierta por el cajón del egoísmo, o sea cubierta por la hipocresía de no querer mostrar quién es usted. No piense que la gente lo va a mirar de una manera diferente por el hecho de que usted vive de una manera correcta. Nuestra influencia es muy importante. Es muy importante que podamos reconocer que no estamos en este mundo para pasar los días y morir. No, hay personas que sobreviven. Nosotros no estamos aquí para sobrevivir. Hemos sido elegidos por Dios para vivir una vida en abundancia que Jesucristo nos ha traído. Y por ende tenemos mucho, mucho para dar. Estamos aquí, mis hermanos. La iglesia está aquí para guiar a las personas a su propio cambio. Necesitamos ser agentes de cambio. Nuestras relaciones unos con otros, nuestro amor por Dios y por la iglesia, nuestro intenso deseo de cambiar cada día para agradar a Dios con lo que hacemos, es una muestra importantísima para el resto de la sociedad. Nuestros hijos necesitan que seamos agentes de cambio. Nuestros hijos necesitan ver integridad en nosotros. Nuestros hijos necesitan ver disciplina en nosotros, porque de esa manera se van a desarrollar como hombres y mujeres de bien. Hoy en día vemos muchos niños malcriados, vemos muchos hijos de personas que están mal criadas. Y es precisamente porque quienes debimos hacer el cambio al principio, quienes debimos mostrar la influencia correcta a nuestros hijos, no lo hicimos. Entonces los cristianos estamos llamados a hacer un cambio personal, radical, profundo en nuestras familias, para ayudar a nuestras familias a hacer lo mismo después. Los hijos imitan lo que ven hacer en sus padres. Así que es muy importante ser agentes de cambio. Nuestras relaciones unos con otros generan cambios en las relaciones de otras personas. Hace años atrás recuerdo que mi esposa me compartía acerca de una pregunta que uno de sus familiares le hacía acerca de nuestra relación de enamoro. Mi esposa y yo estábamos enamorando y usted sabe que generalmente en el mundo las parejas se besan y conviven y tienen intimidad sexual mientras están relacionándose en el enamoramiento antes del matrimonio. Es algo común. Pero era muy extraño, por ejemplo, para uno de nuestros familiares, el que mi esposa y yo no nos besáramos como la mayoría de las personas lo hacían en nuestro enamoro. Entonces le preguntaron a ella, ¿y por qué no se besan ustedes? Parecíamos raros dentro de toda esta sociedad corrupta y tan enfocada en lo físico. Pero mi esposa le explicó a este familiar que no lo hacíamos porque un beso llevaba a otras cosas más. Y usted sabe, si usted se besa con su enamorada o con su novia, pues inmediatamente ese contacto físico le genera sensaciones y emociones que pueden llevarle también a una profundidad mayor en la relación. Y
Y esto es tan importante de considerar porque fíjese que llamó tanto la atención a este familiar el que nosotros no nos besáramos de una manera como toda la gente. De hecho, no nos besábamos cuando estábamos mi esposa y yo enamorando. Estuvimos unos meses dándonos unos piquitos, esos toquecitos en los labios, después dejamos de hacerlo, porque pensamos que no era necesario y que podía traernos complicaciones para nuestra propia pureza y santidad personal delante de Dios, así que tomamos la decisión de no besarnos. Éramos raros y realmente la gente nos veía como gente rara y nos ve como gente rara los cristianos porque somos tan estrictos en algunos temas que tienen que ver con la sexualidad. Pero no importa lo que el mundo piense realmente acerca de este comportamiento. Lo que importa realmente es cómo nosotros estamos frente a Dios. Y le comparto este testimonio porque impactó muchísimo la vida de este familiar. Y nuestras relaciones, mis queridos hermanos, impactan tremendamente la vida de las personas que nos rodean. Los enamoramientos en nuestra iglesia que viven en pureza y santidad impactan los enamoramientos impuros de nuestra sociedad. Así que nuestras relaciones, nuestro amor por Dios, nuestra manera de mostrar al mundo que somos personas diferentes, genera un cambio, una controversia. Estamos aquí para ser controversiales, no por malas actitudes, sino que simplemente por los hechos de nuestra vida. Somos agentes de cambio, somos controversiales, generamos conflictos, pero no porque somos personas que quieren generar conflictos, al contrario, porque somos personas que mostramos a Dios en nuestra vida. Y eso genera conflicto en la mayoría de las personas, aún en nuestras propias familias. Nuestras familias a veces nos detestan, no nos quieren ver, porque mostramos precisamente, sin criticar, lo que ellos están haciendo mal. O recuerde el día en que usted tomó la decisión de ser un cristiano y se convirtió. Y volvió a asistir a una de las reuniones con sus amigos, donde usted acostumbraba a beber 2, 3, 4, 5, 50 cervezas, por ser exagerado con las personas que le rodeaban. Pero llegó a esa reunión y les dijo a sus compañeros que había cambiado y que ya no estaba bebiendo, así que iba a tomar una sola nada más. ¿Cuánto le criticaron? ¿Cuánto le molestaron por el simple hecho de haber hecho un cambio? Pero fíjese lo que es mayor en esto. ¿Cuánto les incomodó que usted sea cristiano el día de hoy? Pues nuestra presencia cristiana incomoda a la sociedad porque es una sociedad corrupta y está sucia y está llena de pecado. Por eso incomoda nuestra vida a los demás. Y no está mal que incomode. De hecho, estamos aquí en el mundo para incomodar y para ser incomodados también. Pero debido a que agradamos a un Dios que nos ama profundamente y es tan diferente al Dios que el resto de la gente conoce y también acostumbra a vivir. La falta de integridad, hermanos, la falta de seriedad en las instituciones públicas, en las instituciones políticas, en las instituciones de orden, nos lleva a mostrar que somos definitivamente un grupo diferente, un grupo que no se corrompe por el hecho de vivir en este mundo. Al contrario, un grupo de personas que muestra al resto del mundo que es posible vivir sin corrupción, sin engaño, sin mentira, sin hipocresía, siendo personas correctas, amorosas, rectas, que viven en un mundo corrompido y sucio como el que hoy tenemos a nuestro alrededor y al que nuestros hijos también están yendo y al que nuestros solteros también están involucrándose. Es muy importante que seamos agentes de cambio. Recuerden, mis queridos hermanos, somos la luz y somos la sal, agentes de cambio para este mundo. Es precisamente lo que Jesús fue y es lo que Jesús es. Y si Jesús viniera y estuviera compartiendo con nosotros, al igual como lo hizo en el primer siglo, Él sería un agente de cambio. Usted es un agente de cambio en la universidad. Usted que es profesor, usted que enseña a las generaciones, no se da cuenta de la influencia tremenda que tiene sobre 50, 100, 200, 300 muchachos que le escuchan cada día o cada semana hablar de algunas instrucciones que usted les da acerca de algunas carreras profesionales o en el colegio. Usted es agente de cambio, no lo olvide. Usted no solo es profesor, usted no solo es gerente, usted no solo es empleado, usted no solo es jefe, usted no solo es taxista, usted no solo limpia la calle o barre. Usted es agente de cambio y es cristiano en primer lugar. Y por ende debemos mostrar que somos luz y que somos sal para el resto de la gente, así como lo hizo Jesús. Así como lo hizo Jesús.
debemos hacerlo nosotros. Pero ¿cómo puedo empezar este cambio? ¿Cómo podemos empezar nosotros a cambiar en caso de que no seamos cristianos? Si no somos cristianos, pues lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, teniendo fe en Jesús, por supuesto. Mateo 4:17, poquito antes de empezar el Sermón del Monte, Jesucristo empieza a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sin arrepentimiento, mis queridos hermanos, no podemos cambiar. La palabra para arrepentirse proviene del griego metanoia, que se traduce como cambio en el pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de mente. Entonces, si nos arrepentimos, nosotros podemos empezar a cambiar y podemos empezar a generar cambio también a nuestro alrededor, porque influenciamos con lo que hemos cambiado. Nuestras amistades cambian y mejoran muchas veces. Nuestras relaciones personales o interpersonales cambian y mejoran. Algunas relaciones se alejan porque no desean el cambio, pero otras relaciones se acercan y se forman en grupos tremendamente profundos y unidos. Lo primero que Jesús hace es llamarnos a un cambio personal. Sea que seamos cristianos o no, debemos arrepentirnos cada día de lo que no hacemos bien delante del Señor, porque eso genera un cambio en nosotros e influye profundamente en los demás. Es importante el arrepentimiento para el cambio. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento nos permite a nosotros entrar en una esfera completamente diferente en nuestra relación con Dios. Dios vive en una esfera diferente. Él no es físico, Él no es del mundo, Él es del cielo, Él está en otro lugar. Está con nosotros obviamente, pero no es de aquí. Él vive en un reino completamente diferente. Y al arrepentirnos, nosotros empezamos a mostrar el cambio que necesitamos desarrollar para entrar en una relación con Él. Entonces, si usted está en la búsqueda de Dios, mi querido amigo que hoy nos está mirando, si usted está pensando cómo puede cambiar, cómo puede volverse en un cristiano, cómo puede hacer los cambios que nunca ha podido hacer, pues lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse es el primer paso después de tener fe para poder hacer el cambio en nuestra vida. No podemos relacionarnos con Dios si es que no estamos arrepentidos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y luego debemos bautizarnos. La Biblia enseña en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, que nosotros debemos bautizarnos. Bautizarnos. La palabra bautizar se traduce desde el griego simplemente como ser sumergido en agua. Y esto contradice todas o muchas de las enseñanzas denominacionales en diferentes grupos religiosos que enseñan que uno debe ser rociado con agua, que uno debe ser ungido con aceite para ser salvado. Eso no es así. El bautismo y el arrepentimiento están juntos cuando confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador y al mismo tiempo tenemos fe en Jesucristo. Cuando ocurre eso en nuestra vida, entonces somos perdonados de nuestros pecados y se nos entrega el Espíritu Santo como sello de que pertenecemos al Señor. En Romanos 6, versículo 1 al 4, se nos confirma que en el momento de arrepentimiento y bautismo nos unimos al Señor. El apóstol Pablo pregunta, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, es decir, los cristianos, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Hermanos, una vida nueva es una vida de cambio, una vida de transformación, una vida de influencia hacia todos los que nos rodean. Lo que ha ocurrido con nosotros al bautizarnos, después de estar arrepentidos y tener fe y declarar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, es que ya no somos asistentes regulares a un grupo religioso. Es que ya no simplemente vamos el día domingo a la iglesia y dejamos de ser cristianos el resto de la semana, no. Lo que ha ocurrido con nosotros es que a partir de ese momento somos personas diferentes. Tenemos una vida nueva. Hemos sido liberados del pasado. Es más, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos dice, pero ustedes, es decir, los cristianos, no podemos leer estas escrituras en un contexto diferente. Nosotros los cristianos somos linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, es decir, apartada, pueblo que pertenece a Dios para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden que leíamos Mateo 5 hace un momento, donde dice que ya somos luz. Y Pedro está diciendo que Dios nos sacó por medio de Jesucristo de las tinieblas, de la oscuridad de nuestra vida, a su luz admirable. Ahora somos luces, hermanos. No estamos en este mundo para sobrevivir, estamos para figurar, para mostrar la luz de Dios, el sabor de Dios, el amor de Dios que se ve en nuestras relaciones. Entonces, hermanos, hemos sido llamados para ser agentes de cambio, para cambiar. Quiero compartirles, para terminar, 4 puntos que nos ayudarán a cambiar en el proceso de nuestra vida. ¿Cómo cambiamos nosotros? ¿Y cómo ayudamos a otros a cambiar? Pues en primer lugar, no vamos a guiar a nadie al cambio, y escúchelo bien, por favor, no vamos a guiar a nadie al cambio si primero no cambiamos nosotros mismos. Si primero no tomamos la responsabilidad, no asumimos el que debemos cambiar nosotros mismos, no vamos a ayudar a nadie para que cambie. Quizás les vamos a decir cosas que les ayuden, pero nosotros, con nuestro ejemplo, no vamos a ser dignos de que alguien siga lo que hacemos, porque primero debemos cambiar para ayudar a otros a hacer los suyos, los cambios suyos. Ayer compartí una historia y puse esta historia en Facebook también, que nos dice: un místico del Medio Oriente dijo, de joven fui revolucionario y mi oración permanente a Dios era, Señor, dame la energía para cambiar el mundo. Y le decía a los hermanos que estaban conmigo, muchos de nosotros hemos sido así al momento de convertirnos también. Hemos querido cambiar a las personas, porque vemos que Dios ha hecho algo tan bueno que hemos querido ir a las personas y cambiarlas. Algunos de nosotros hemos sido tan fuertes con el deseo de querer cambiar que hemos ofendido a la gente incluso, exigiendo el cambio en ellos. Pero dice, después cuando llegué a la madurez y vi que había pasado la mitad de mi vida sin cambiar a una sola alma, mi oración se transformó en, Señor, dame la gracia de cambiar a los que están en contacto conmigo, solo a mi familia y amigos y estaré satisfecho. Y después reflexionó el hombre. Ahora que soy viejo y mis días están contados, he comenzado a entender cuán necio he sido. Mi única oración ahora es, Señor, dame la gracia de cambiar yo mismo. Si hubiera orado así desde el principio, no hubiera desperdiciado toda mi vida. Leía hace un tiempo atrás que hay estudios que se relacionan con el comportamiento humano y esos estudios mencionan que la gente en realidad no le tiene miedo al cambio, sino que le tiene miedo a cambiar. Nosotros tenemos miedo de cambiar, por eso muchas veces no tomamos la decisión de entregarnos al Señor, porque sabemos que el Señor va a traer a nosotros la luz y no queremos que otros vean la oscuridad que hay en nuestras vidas. Tenemos miedo de cambiar, tenemos miedo de decirle al mundo que somos diferentes. Tenemos miedo de lo que la gente va a pensar de nosotros cuando el Señor nos ofrece algo mucho mejor que lo que el mundo nos ofrece. El peor enemigo de las relaciones terminamos siendo nosotros mismos. Fíjese que quiero compartir este pasaje en Mateo capítulo 7, versos 3 al 5. Y quiero pedirle que tome mucha atención en esto porque nos va a afectar profundamente. Yo creo que este pasaje esta mañana nos va a tocar profundamente, le va a tocar a usted como esposa, a usted como esposo, como hijo, como compañero de trabajo. Le va a ayudar a ver lo hipócrita que muchas veces somos por el hecho de exigir cambios cuando nosotros no lo hacemos primero. Jesús dice en Mateo 7, versos 3 al 5, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Podríamos usar esta escritura para decirle a las esposas, a los esposos, a nuestros hijos, a nuestros amigos y a las relaciones en general, que deben cambiar, pero personalízala para ti. Muchas veces mi esposa y yo escuchamos o hemos escuchado a lo largo de nuestros años de consejería y pastorado muchas relaciones que se quejan del otro. Es que él no cambia, es que ella no cambia, por culpa de él, por culpa de ella ocurrió este conflicto. Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi jefe. Y siempre nos quejamos de los demás. Pero ¿cómo sería decir,
¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu esposo? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu esposo en el ojo? Y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo. ¿O por qué te fijas en la astilla que tiene tu esposa en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu esposa, a tu esposo, o cómo puedes decirle a tu hijo, a tu hija, o cómo puedes decirle a tu jefe o a tu compañero de universidad, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu esposo, del ojo de tu esposa, del ojo de tu hijo. Esposas a veces son hipócritas al tratar de ayudar a los esposos a cambiar lo que ellas mismas no cambian. Esposos a veces somos hipócritas al tratar de cambiar lo que hay en nuestras esposas cuando nosotros no cambiamos. Hijos lo mismo, solteros lo mismo, universitarios lo mismo. Tratamos de cambiar a los demás, pero no cambiamos nosotros mismos. Entiende, hermano, no se trata de los demás, se trata de lo que hay en mí, se trata de lo que hay en ti. Cambia tú para que otros puedan cambiar. Para hacer el cambio, debemos considerar, tomar conciencia de lo que no somos conscientes de cambiar. Esta escritura nos habla de que hay áreas que no vemos, porque generalmente estamos enfocados en sacar el problema del otro. Pero si alguien te dice que hay un problema en ti, tómalo realmente con conciencia. Si alguien te dice que tienes mal carácter, pues empieza a trabajar en tu carácter. Y si no sabes cómo hacerlo, pues pide ayuda. Debemos asignar urgencia a la necesidad del cambio. Lo primero que debemos hacer para cambiar es tomar conciencia de que hay un problema en nosotros. Lo segundo que debemos hacer para cambiar es asignar urgencia a esa necesidad de cambio. ¿Qué debo cambiar en mi matrimonio? ¿Qué debo cambiar en mis relaciones? ¿Qué me puede hacer un hijo mejor para tratar mucho mejor a mi padre, a mi madre? ¿Cómo puedo ser un mejor empleado? No es culpa del jefe que te hayan despedido del trabajo. Muchas veces es tu propia responsabilidad porque has sido flojo, perezoso o has sido indisciplinado. No es culpa de los profesores que te saques malas notas en la universidad. Es tu propia irresponsabilidad. Asume la responsabilidad que hay en tu vida. Es muy importante verlo. En tercer lugar, debemos tomar iniciativa porque nadie va a cambiar nuestra realidad a menos que la cambiemos nosotros. Hay personas que esperan que otros vengan a cambiar sus vidas. Hay personas que otros anhelan que otras personas hagan lo que usted no quiere hacer. Pero la verdad es que la iniciativa, hermanos, empieza por nosotros. Nadie va a cambiar tu matrimonio a menos que tú te pongas a trabajar en él. Nadie va a cambiar tu carácter a menos que tú te pongas a trabajar en él. Y con la ayuda de Dios, obviamente vas a cambiar mucho más rápido. Por último, debemos trabajar para que el cambio se produzca. Dice la Escritura, hablando acerca del ojo. Saca primero la viga de tu ojo. No esperes que el cambio se produzca de manera automática. Debes trabajar para que esto ocurra. Y entonces vas a poder ver con claridad para sacar la astilla de tu hermano. Esposas ya no se pongan a criticar a sus esposos. Esposos no critiquen sus esposas en primer lugar. Hijos, dejen de criticar a sus padres. Padres, dejen de criticar a sus hijos. Empleados, dejen de criticar a sus jefes. Más bien, empiecen a trabajar para que el cambio ocurra. Cuando el cambio se produce en nuestros corazones, entonces nuestra vida refleja ese cambio y podemos ayudar a los demás en el suyo. Pero no intentes cambiar a los demás sin hacerlo tú primero. Si queremos cambiar a los demás y en algún momento la gente se da cuenta que nosotros estamos hablando de la boca hacia afuera, nuestro testimonio pierde validez, como perdió validez en el primer siglo con los hipócritas religiosos a los que Jesús tanto criticó y trató. No seamos hipócritas, hermanos. Seamos íntegros. Seamos personas que cambian y que muestran sus cambios, pero con hechos. Seamos agentes de cambio. Por último, no todo cambio que hagamos significa que las cosas van a mejorar. Pero si no hacemos nada para cambiar, tampoco habrá un mejoramiento. Así que recuerda, mi querido hermano, recuerda, mi querido amigo,
Dios nos ha llamado a ser agentes de cambio. Para ser agentes de cambio debemos convertirnos al cristianismo, arrepintiéndonos y bautizándonos. Si somos cristianos debemos cada día trabajar en nuestro arrepentimiento, cada día trabajar en nuestro cambio, pero debe empezar por cambiar nosotros mismos para así poder guiar a los demás a que ellos cambien sus propias vidas. Así que a partir de hoy, no te escondas bajo un cajón. Muestra tu luz al mundo. Muestra los cambios que Dios ha hecho en tu vida. Y verás cómo el Señor utiliza tu vida, tu influencia, tus cambios para cambiar a los que están a tu alrededor. Dios te bendiga, que tengas una gran semana. Gracias por tu atención.